Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre un hecho que hubiera cambiado la historia del Perú contemporáneo: la captura del senderista Abimael Guzmán por seguridad del Estado en el año 79, un año antes del inicio de la Guerra Popular. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde lo capturaron? En el año 79, ¿él ya se encontraba en la clandestinidad? ¿Acaso el servicio de inteligencia no tenía entendido que en unos meses, específicamente en mayo de 1980, Sendero Luminoso iniciaría el conflicto armado interno, guerra popular, guerra interna o terrorismo? Con base a este libro, Sendero, Historia de la Guerra Milenaria en el Perú, del periodista Gustavo Gorriti, te voy a narrar este hecho que, a pesar de ser anecdótico, hubiera cambiado la historia del Perú moderno. Aquí va la historia. Corrían los años de 1979. La Central General de Trabajadores del Perú había convocado a un paro general de 72 horas que se iba a iniciar el martes 9 de enero de ese mismo año. La Policía Nacional tenía la orden directa del presidente para poder allanar casas, oficinas y centrales sindicales, para poder arrestar, intervenir o detener a políticos de izquierda y sindicalistas. El gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez estaba haciendo todo lo posible para poder sofocar y detener el paro. Había buscado la manera de asegurar que el transporte público no parara. Había intervenido revistas y cualquier medio de difusión con el fin de que no propaguen la idea del paro general, y había amenazado a otros diciendo que iban a ser arrestados, censurados, cualquiera que busque perturbar el orden. La amenaza también llegó a los civiles, advirtiéndoles que serían llevados a tribunales castrenses si participaban en algún disturbio. Incluso los medios que habían sido tomados por la dictadura militar difundían la noticia que las tropas estaban autorizadas a hacer uso de las armas. La opinión pública también había enfocado su atención a un caso de espionaje realizado por el suboficial de la Fuerza Aérea, Julio Vargas Garayar, que había dado y brindado información al Estado chileno. Morales Bermúdez planteaba la posible suspensión de las elecciones de los 80. Esto generó diversas reacciones en la clase política oficial de ese entonces. El APRA, que contaba en ese entonces con una fuerza sindical bastante amplia, la Central de Trabajadores del Perú, no quería perder la posibilidad de ganar en las próximas elecciones. Por lo tanto, trató de sabotear de manera contundente y amenazadora el paro general convocado por la Central General de Trabajadores del Perú. Lima de ese entonces vivió una situación tensa, complicada, compleja, con una asamblea constituyente, con próximas elecciones, con un gobierno militar en dictadura y con un movimiento social en lucha constante. Todo eso le daba la garantía, la facilidad y la justificación para que el Ministerio del Interior y de Defensa puedan actuar para reprimir a cualquier elemento que se oponga y se rebele contra dicho sistema. El día 9 de enero se inició el paro tal como se había pactado, pero al no tener la acogida suficiente y al haber sido detenidos la mayoría de sus dirigentes y asustada a la masa trabajadora, el 10 de enero la CGTP dispuso levantar el paro. Pero esto no fue impedimento para que el servicio de inteligencia pueda hacer operativos para capturar a líderes de izquierda. Es más, se habían enterado de que un tal Abimael Guzmán, líder de un grupo extremista de Ayacucho, se encontraba en Lima para esas fechas. Así que dispuso su detención inmediata. El domingo 7 de enero de 1979, Abimael fue encontrado en la casa de su suegro, Carlos Latorre, en la quinta cuadra de la avenida Pershing. No tenía documentos. Eran las 9:30 de la noche. Inmediatamente fue trasladado a las oficinas de seguridad del Estado en el centro de Lima. El suboficial Pablo Aguirre fue el que lo recibió en las instalaciones de seguridad del Estado.
el suboficial era reconocido por el conocimiento que tenía sobre el tema de la izquierda en el Ande peruano. Conocía bien cuál era su línea política, su línea ideológica y las acciones que venían realizando los grupos en el interior del país en los años 60 y 70. Incluso, él se había entrevistado cuando a Abimael Guzmán lo detuvieron por disturbios en Ayacucho en el año 69 y en el año 70. Ahora lo volvía a tener al frente suyo, 1979, solamente un año antes o unos meses antes del inicio de la Guerra Popular. El suboficial Aguirre nos comenta lo siguiente: cuando se encontró con Abimael, Abimael le dijo: amigo Aguirre, ¿cómo me hace usted esto? ¿Por qué, doctor?, le respondió. Porque usted sabe bien que yo no estoy en estas cosas. ¿Qué vamos a sacar nosotros con paros? Fue la respuesta de Abimael. Inmediatamente los familiares de Abimael, junto con los militantes del partido, buscaron a la abogada Laura Cayer, una abogada reconocida por haber defendido a militantes de izquierda y a militantes de Sendero Luminoso en los años 70 durante algunas pugnas internas y algunas luchas sociales en Huanta y en Ayacucho. Laura Cayer lo primero que dijo fue que había que encontrar o ubicar algún abogado que sea de izquierda, que sea burgués y que pueda tener ciertos contactos para poder sacarlo en la situación en la que se encontraba Abimael, con todo el paro que se venía. Y efectivamente, encontraron al abogado Horacio Alvarado. Él inmediatamente planteó un recurso de habeas corpus entre el 8 y 9 de enero y además buscó a uno de sus primos, que era un contraalmirante, para que pueda abogar por Abimael, ¿no? Diciendo y planteando que Abimael era un profesor universitario, que si bien era marxista, su agrupación no tenía ningún tipo de llegada o contundencia a las masas populares y que no estaba involucrado en el tema del paro nacional. A la vez, la familia y los militantes lograron contactar con 3 generales que podían apoyarlos, 2 del ejército y 1 de la Policía de Investigaciones del Perú. Su trabajo fue el mismo que el del contraalmirante: pedir por favor que puedan liberarlo a Abimael, ya que él solamente era un profesor que representaba el marxismo ayacuchano. Luego de 4 días detenido, el 10 de enero del 79, Abimael Guzmán fue liberado, aunque antes de salir, el suboficial recuerda que le dijo a Abimael: vamos, doctor, todos sabemos que usted tiene una línea trazada y que no la va a romper. Sabemos que se están preparando para la lucha armada. Y Abimael le respondió: efectivamente, estamos en ese camino. Ahora depende de las masas cuándo vamos a comenzar. Lógicamente, esto no figuró en ningún parte policial y, a lo mucho, aceptó de ser de ideología marxista-leninista, pero negó su participación en la facción conocida como el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. De esta manera, el líder de lo que fue luego el grupo que llevó al Perú a una guerra violenta y sangrienta fue salvado y continuó con su lucha hasta que luego de unos meses, en mayo del año 80, iniciaría la lucha armada. Y es de esa manera que Abimael Guzmán Reynoso se salvó de ser detenido, encarcelado y pasar años en prisión. El Ministerio del Interior, a través de Seguridad del Estado, lo tuvo en sus manos, pero obviamente nadie, ni el detective más juicioso y experimentado, se podía haber imaginado lo que se venía a venir. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la historia del Perú hubiera sido diferente? ¿Que todo el proceso maoísta, senderista de los 80 no se hubiera llevado a cabo? ¿Hubiera sido otra la historia del socialismo y comunismo en el Perú? ¿Hubiera nacido un fujimorismo como lo conocemos? Son preguntas interesantes y necesarias para comprender nuestra realidad social actual, como también el pasado que nos lleva a lo que somos ahora. Si la información te ha parecido relevante, si era un dato que no conocías y crees que merece ser compartida, te pido por favor que le pongas me gusta a este video, te suscribas al canal, actives la campana y compartas la información de este canal, siempre buscando socializar la información. Nos vemos. Gracias.